Lamentablemente, a partir de la pandemia del COVID, tanto grupos religiosos como de personas antivacunas, con mala información, por hablar de la vacuna del COVID o decir que no era una vacuna testeada, aprobada, etcétera, han empezado a atacar y a defenestrar a todas las vacunas. Pensábamos que el sarampión estaba erradicado en el país, pero otra vez se encienden las alertas por el contagio de varios casos que ya se han dado en territorio nacional. Buenos días, doctor Parra. Buen día, un gusto estar nuevamente con F10. Sí, efectivamente, han existido casos esporádicos de sarampión. Yo recuerdo el último brote epidémico fuerte que hemos tenido en nuestro país ha sido entre el año 99-2000, que nos ha ingresado por el sector de frontera con Perú, ya por el sector de Amarete. Pero bueno, esa vez se ha logrado controlar y no ha habido gran cantidad de casos. Y luego, posteriormente, esporádicamente se han ido presentando uno, dos, tres casos y que han sido controlados. Ahora nos llama la atención de que estos casos, como ustedes lo mencionaban, efectivamente en una semana se han duplicado, pero estamos hablando ya que existen 2 meses de contagio, ¿no? De sarampión desde que ha habido esta reunión de estos grupos religiosos en Santa Cruz y que el virus ha llegado de Alemania y que de inicio era una enfermedad, un virus exógeno, es decir, que ha llegado de afuera del país. Y al momento que ha habido ya la transmisión comunitaria en este grupo de menonitas, en la colonia menonita, ya se ha empezado a extender en nuestro país. Y esto por la acumulación de los susceptibles. ¿Y qué es un susceptible? Un susceptible es una persona que no ha sido vacunada en su momento. Es decir, de 100 personas, si 20 no han sido vacunadas, estos 20 se acumulan para el próximo año y así año tras año se van acumulando las personas que no han recibido la vacuna y que tienen riesgo de poder enfermarse. Esa es la preocupación, ¿no? Que rápidamente en las 2 últimas semanas se ha incrementado notoriamente el número de casos y ha traspasado las fronteras que de inicio eran Santa Cruz como departamento y ha aparecido ya la enfermedad en Potosí y aquí en La Paz, en el Alto. Doctor, expliquemos a la población cuáles son los riesgos de contagiarse de sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Hablábamos que si el COVID transmitía a una persona enferma o contagiaba entre 8 a 10 personas, el sarampión puede llegar a contagiar a una persona enferma hasta 18 personas. Entonces, es sumamente contagioso. ¿Cómo se contagia? A través de las gotitas de fluje, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, obviamente lo más recomendable para ayudar a cortar la transmisión es el uso del barbijo. Dos, el aislamiento de la persona. ¿Por qué es sumamente peligroso? Porque en personas que tienen sistemas inmunológicos deprimidos puede ocasionar encefalitis, es decir, una infección, una inflamación del cerebro. Puede ocasionar sordera, puede ocasionar problemas de ceguera o finalmente también puede ocasionar problemas de neumonía. Y estas complicaciones son las que llegan a matar a las personas. Estamos hablando de que esta enfermedad no solamente se está dando en Bolivia, tenemos 9 países en la región de Latinoamérica que están también con casos de sarampión, pero no recientes, ¿no? Ya estamos hablando de algunos meses atrás que la Organización Mundial de la Salud ha declarado también ese tema de la alerta sanitaria a nivel regional. Doctor, ahora, a ver, vamos un poco más allá acerca de esto. Si bien en el país ya ha declarado emergencia sanitaria por estos casos y porque se han duplicado los contagios en la última semana, se están tomando algunas medidas, como por ejemplo reunión con los servicios departamentales de salud. Van a participar también organismos internacionales en estas reuniones para ver las medidas que se van a tomar y eliminar o evitar el contagio o parar el contagio de sarampión. ¿Qué se espera si no se controla esto? ¿A cuánto podríamos llegar? ¿Cuál sería una situación más complicada para el país en todo este panorama del sarampión, doctor? El jefe de epidemiología de Santa Cruz ya dio una alerta y mencionó que en Santa Cruz existían una cantidad aproximada de 150.000 personas susceptibles, es decir, que los años anteriores, sumando los años anteriores, no han recibido la vacuna. Yo creo que este es un tema ya de sinceramiento de los servicios departamentales de salud
que nos digan cuánto, a qué coberturas reales han llegado en cada uno de los departamentos, y ahí se podría tener un dato de la cantidad de personas susceptibles que se tiene en el país. Primero es el sinceramiento, ¿no? De ver cuánta cantidad de bolivianos tenemos susceptibles. Segundo, ya se ha estado coordinando, el ministerio ha estado coordinando a través de la dotación de vacunas con los servicios departamentales de salud. Esta declaratoria de emergencia sanitaria va a permitir movilizar recursos para poder intervenir efectivamente, hacer las coordinaciones, movilizar gente, personal, movilizar insumos, medicamentos, etcétera, mucho más ágiles, y de ser necesario utilizar recursos de los gobiernos departamentales y municipales seguramente, y del gobierno nacional. Tercero, hay mucho de corresponsabilidad de los padres de familia. Lamentablemente, a partir de la pandemia del COVID, tanto grupos religiosos como de personas antivacunas, con mala información, por hablar de la vacuna del COVID, o decir que no era una vacuna testeada, aprobada, etcétera, han empezado a atacar y a defenestrar a todas las vacunas. Y lamentablemente estamos viviendo el fruto de esa mala información, porque si ustedes se dan cuenta, los grupos etarios en los que ahora están afectadas las personas con este brote de sarampión, con esta epidemia de sarampión, va desde los 8 meses, 6 meses de edad hasta los 43 años. Eso quiere decir que las personas adultas mayores aparentemente han sido vacunadas en su oportunidad. Entonces, obviamente esta concentración de enfermos en grupos etarios tempranos nos hace presumir que es gente que no ha recibido la vacuna. Y les digo, esta es la tercera causa que acabamos de mencionar: los grupos antivacunas y grupos religiosos que impiden que se llegue a la vacunación. Entonces, es responsabilidad de los padres, llamado de reflexión a los padres de familia, porque están poniendo en riesgo la vida de sus hijos. Bueno, hay que tomar en cuenta todos estos datos, ¿verdad? Y las recomendaciones. Sin embargo, doctor Parra, hay una emergencia sanitaria que el mismo gobierno ha determinado, las autoridades en salud. Ante esta emergencia que se vive por el sarampión, doctor, ¿no debería haber controles ya, por lo menos en aeropuertos, en buses departamentales o en terminales departamentales en todo caso, para evitar la propagación? ¿O qué recomendaciones podríamos dar? Es que ya la transmisión es comunitaria, es decir, ya el virus está en nuestro país, está circulando. Estas medidas de contención en aeropuertos, en terminales, etcétera, se realiza antes de que lleguen los casos al país. Por eso es que en su momento con el COVID se había actuado de esa forma. Cuando la transmisión ya se hace local y comunitaria, es una medida que ya no tiene ningún sentido. Lo que sí, insisto y repito, es el tema de la vacunación. Necesitamos que se operativice rápidamente el tema de la vacunación. Tengo referencia de Potosí del día de ayer, que ya deberíamos tener todo el tema de vacunas a disposición de todos los servicios de salud. Lamentablemente no está disponible la vacuna, ¿no? Y están limitando hasta los 49 años. Puede ser, como les mencionaba, que encima de esta edad no hay casos todavía. Y la gente obviamente que va a vacunarse, que son mayores de los 50 años, se ven frustrados en algún momento porque dicen que no existen todavía las dosis para ellos, ¿no? Está bien, hay que priorizar los grupos de riesgo, pero también hay que tomar otras medidas, como lo está tomando ya Santa Cruz, de poder adelantar las vacaciones. Están ellos entrando desde el 30 de junio de vacaciones. Es una forma de cortar la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Que los niños estén en sus casas y ya no haya el contagio de persona a persona. Otro tema. Siga, doctor. Otro tema que hay que mencionar. Hemos estado también con un brote de varicela en las escuelas, ¿no? Aquí en La Paz, por lo menos, ha habido muchas unidades educativas, muchos colegios que han presentado casos de niños con varicela, y en este momento se está confundiendo, los padres de familia están alarmados y están confundiendo los casos de varicela con sarampión. Ahí hay que recordar que la sintomatología es diferente. Si bien ambas empiezan con un proceso similar a la gripe, es decir, rinorrea, fiebre elevada, malestar general, pueden tener ojos rojos,
El salpullido es diferente, en el sarampión es como una alfombrilla, le llamaríamos así, son manchas y son pequeños granos que se extienden primero del rostro al resto del cuerpo, incluido manos, cuero cabelludo, etcétera. En cambio, de la varicela es una enfermedad que presenta, sí, bien manchitas, granitos, pero también llega a desarrollar vesículas, es decir, unos granos llenos de líquido y es sumamente escuecen demasiado y los niños tienden a rascarse y revientan estas vesículas y sale un líquido. Y luego estas lesiones se vuelven costras y luego se va secando y se va cayendo estas costras. Esa es una de las diferencias principales entre lo que es el sarampión y lo que es la varicela, porque les repito, aquí en La Paz y me imagino que en el interior del país, también en varias unidades educativas se han detectado casos de varicela y que confunden a los padres de familia. Bueno, importante la recomendación y la diferencia que usted decía, doctor Parra. Ahora, volviendo al tema que usted decía hace rato en Santa Cruz, que hay 150.000 personas susceptibles. Entiendo que eso susceptibles se llaman a quienes no tienen la vacuna, no han recibido la vacuna contra el sarampión. En ese caso, tomando en cuenta esa información, doctor, si hay 150.000 personas susceptibles, ¿los contagios podrían ser también esta misma cantidad? ¿O esta semana cuántos contagios podrían darse en el país? Efectivamente, esas 150.000 personas que mencionaba el jefe de epidemiología del C de Santa Cruz, que son susceptibles, pueden enfermarse, pueden contraer la enfermedad. Por eso es importante el bloqueo vacunal que se está realizando. Cuando se detecta un caso sospechoso y se confirma que es positivo a sarampión, se moviliza todo un equipo de vacunación y vacunan alrededor del domicilio de esta persona identificada o sospechosa y se empieza a vacunar en manzanos, ¿no? Alrededor de 50, 60 manzanos alrededor de la casa sospechosa y así se va evitando la propagación de esta enfermedad. Ahora, obviamente hay que tener en cuenta que este niño o esta persona podía haber tenido contacto con otra persona de otra zona y de otro barrio, y por eso es importante la investigación epidemiológica, ¿no? Ver con quiénes ha tenido contacto en un periodo previo a la enfermedad, que estamos hablando entre 1 a 2 semanas antes de que desarrolle la sintomatología. Doctor, para finalizar la entrevista, entiendo que hay una vacuna, decía usted, para el sarampión, pero también hay una sensación y una interrogante que seguramente tienen muchos padres de familia. Cuando uno nace, los padres de familia tienen que cumplir con cierto esquema de vacunación para evitar precisamente varias enfermedades y una de ellas la del sarampión. Si uno tiene el esquema de vacunación completo, ¿puede aún así contagiarse de sarampión o uno puede recibir la vacuna a cualquier edad? Esto para finalizar y que la información esté clara, doctor. La vacuna del sarampión se coloca entre los 12 y los 23 meses, es la vacuna triple viral, la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Se coloca, les repito, entre 12 y 23 meses. Padre de familia, madre de familia, revise los carnets de vacunación de sus hijos. Tiene que haber una primera dosis ahí. Luego, posteriormente, a los 6 meses de recibir esa dosis de sarampión, tiene que recibir una segunda dosis, que es la dosis de refuerzo. Revise si tiene las dos dosis de refuerzo. Obviamente el hecho de tener las dos dosis de vacuna minimiza pues el riesgo de contagio. Puede existir alguna persona que haya tenido las dos dosis y enfermar, pero son casos esporádicos. Puede ser que la cadena de frío en su momento no haya sido mal llevada, que haya habido alguna falla en la vacunación, etcétera. Pero minimiza al máximo, estamos hablando de un 99%, que minimiza las posibilidades de enfermar. Revisen, padres de familia, los carnets de vacunación de sus hijos. Si su hijo solo tiene una dosis, hay que hacerlo vacunar. Si tiene más de 5 años, hay la vacuna SR, que es de doble componente, sarampión y rubiola, ya no paperas. ¿Ya? Entonces, sí lo pueden hacer vacunar si es que solamente ha tenido una dosis, la dosis inicial, digamos. Y si no ha tenido ninguna de las dos vacunas, porque a veces los papás nos olvidamos de hacer vacunar a los niños, o por ahí nos hemos olvidado el carnet, etcétera, hagamos vacunar a los niños. Eso es lo importante, ¿no? Existe el esquema vacunal. Ahora, por la emergencia sanitaria se está vacunando, si el niño no tiene vacunas, la primera dosis, y al mes siguiente ya la segunda dosis de refuerzo, solamente por este caso de la emergencia sanitaria.